Fueron muchos años los que tuve que estar en tierras mexicas. Fue entonces cuando un mercader turco llamado Faruk Yüksel me recogió entre las montañas de Rumbre y me hizo suyo. Pero Yüksel se dedicaba al comercio al por mayor y su flota estaba compuesta por enormes navíos con inmensas bodegas para el transporte de grano. Bueno, de grano y de otro tipo de mercancías de dudosa legalidad. Como mercader no estaba interesado en mi velocidad. A Yüksel le interesaban las aeronaves que le sirvieran para enriquecerse a través del transporte de mercancías, tanto legales como ilegales. Yüksel conocía a un corsario llamado Edward Mitchell, también llamado Calzas Rojas, pues siempre vestía un pantalón de color rojo. Este corsario era la auténtica pesadilla de los piratas de la zona comercial en la que trabajaba el mercader turco. Así Yüksel se puso en contacto con el capitán Edward Calzas Largas Mitchell y le hizo un obsequio muy valioso. Le entregó mi timón con la condición de que el corsario le defendiera de por vida de los ataques piratas que podría tener en el futuro. A Calzas Largas no le gustaba hacer tratos firmados, y menos con mercaderes de manos sucias. Pero este al final estrechó la mano con Yüksel. Un corsario de las ínsulas británicas haría de protector de un comerciante de grano que ocultaba otra faceta de su vida dedicada al narcotráfico. A cambio de la aeronave más veloz del planeta. Era un negocio redondo. Edward Mitchell rozaba los 60 años. Era un ser despreciable y temible, tanto en los océanos como en los cielos. Su reputación era nefasta, pues pese a luchar contra la piratería al servicio del gobierno británico, era bien sabido que no era gente de fiar. Pese a su edad, su aspecto era el de un hombre fuerte. Llevaba siempre sus pantalones rojos y un gran sable con el cubremanos forjado en plata de ley. Su voz era ronca debido al abuso del aguardiente y del tabaco de mascar, y también de dar órdenes a gritos a su tripulación. Calzas Rojas se hizo a los cielos como navegante a la edad de 14 años, tras la muerte por disentería de sus padres. Embarcó en la nave del famoso pirata Carl Foster, también llamado Ojo de Cristal, y allí aprendió todo de la navegación y de las malas artes de la piratería. Con tan solo 30 años protagonizó un motín a bordo del Black Raven. Carl Foster acabó ahorcado colgado en la cofa. Calzas Rojas sería el nuevo capitán. Con todo ello, digamos que un futuro prometedor le aguardaba. Como corsario, Edward Mitchell disponía de un lugar en el que era querido y respetado. Una pequeña isla que quedó después de que crecieran las aguas. La isla estaba situada entre lo que quedó sobre el mar de la península hispánica y la itálica. Una isla de perfidia y corrupción, en la que ir desarmado incluso causaba desconfianza a sus habitantes. Tras la tercera crecida de las aguas de la mar Océana, muchas costas e islas desaparecieron
El diablo quizás quiso que ésta perdurara, y se la bautizó con el nombre de Nova Estigia. Todos creían que era un paso al mismísimo infierno. Nova Estigia estaba ciertamente poblada de pequeñas casas de piedras y adobe. Más de la mitad de ellas albergaban sucias tabernas y lupanares. El juego, las timbas, la bacanal, drogas, alcohol, eran las actividades más desempeñadas por sus descarriados habitantes. Piratas, corsarios, narcotraficantes, rameras y niños corriendo por las calles sin zapatos y sin ninguna esperanza de futuro. La única profesión que podríamos definir como honrada era la de destilador de alcohol. Grandes hilos de maíz, cebada y malta albergaban las toneladas de cereales que servían para producir el alcohol que bañaba el gaznate constantemente a los residentes y visitantes de Nova Estigia. Con la tercera crecida de las aguas, muchos territorios destinados al cultivo de los cereales quedaron anegados. La materia prima para destilar alcohol se agotó rápidamente y Nova Estigia sufrió una gran crisis. Edward Calzarrojas Mitchell servía al gobierno británico contra la piratería. Era un corsario muy temido entre filibusteros y piratas. Solía acechar a los barcos piratas a lo largo de la ruta que va desde Itálica hasta las Ínsulas Británicas, asegurando así el comercio. Sus víctimas solían ser navíos piratas que volaban los cielos sobre la mar Océana a lo largo de este itinerario. Nunca fue amigo de coger prisioneros. Sencillamente asaltaba un barco y pasaba cuchillo a toda su tripulación. Calzarrojas vio desde un principio en mí algo que no tenía su navío anterior, el Black Raven. Sí, lo habéis acertado. Mi velocidad. Con su manera rápida de actuar, no daba oportunidad a nadie. Aparecía de la nada en los cielos y todo terminaba para sus adversarios. No tenían ninguna oportunidad. Para mejorar aún más mis rendimientos, el corsario tuvo la idea de disponer 2 cohetes de corrección de posición en la popa. Eran 2 enormes cilindros metálicos, con unas turbinas que emitían un fuerte bufido al accionarse desde el timón. Cuando las turbinas hacían su función, los cohetes de corrección emitían una explosión que me hacían virar a babor o a estribor de forma súbita. Si a ello le sumamos mi velocidad, creedme que me convertí en una aeronave, además de veloz, impredecible. Fue así como pertenecía a la gobernancia de un navío de corsarios en manos de un despiadado individuo, que se convirtió en una pesadilla para la piratería, siempre bajo la capitanía de un tipo que vistió en todo momento unos pantalones rojos.
Los cohetes de corrección de posición los adquirió en las lejanas ínsulas japónicas. Pagó una fortuna a un ingeniero llamado Takuma. Pero el pago de esa fortuna fue todo un éxito. Me convirtió en una máquina increíble. Calzarrojas y su tripulación acechaban de forma constante a los navíos piratas. Normalmente, al hacerse con el botín, solían encontrar material de contrabando y drogas de dureza muy variable, que la tripulación se quedaba para sí. No daban noticia de ello al gobierno de las ínsulas británicas. Siempre recordaré que con la tercera gran crecida de las aguas de la mar Océana, muchos territorios destinados al cultivo de cereales quedaron anegados. La materia prima, que debería alimentar a millones de personas, había descendido alarmantemente. Nova Estigia se vio afectada por la ausencia de cereales, no pudiendo sus habitantes, como ya os he indicado antes, destilar alcohol. Las toneladas de cereales incautados por Calzarrojas acababan llenando los silos de su querida ciudad corrupta. La gran crisis que se dio en Nova Estigia al no tener cereales se acabó aquel día en que yo llegué con mis bodegas llenas de grano. El mismo grano que debería alimentar a poblaciones enteras se destinaría en su totalidad a elaborar vodka y ginebra. Para los habitantes de Nova Estigia, Calzarrojas se convertiría en una especie de héroe nacional. Una persona muy querida por toda su población. El corsario que estuvo al mando de mi timón durante años moriría de sífilis en esta isla de la degradación. Aquel día, las campanas de la única iglesia de la isla, a la cual no acudía nunca nadie salvo 4 viejas a recibir los santos oficios, no pararon de sonar con su grave tañir. Este casco es nuestro hogar. Una escueta frase grabada a cuchillo en mi palo mayor por la tripulación al servicio de Calzarrojas. Una tripulación ya sin capitán que decidió formar parte para siempre del censo de Nova Estigia, abandonando sus vidas como navegantes. En mi palo de mesana puedo ver grabadas también a cuchillo sus nombres. Chacal, el contramaestre. Little Sam, una bestia de gran estatura que además de su barba pelirroja, era conocido por su hábil manejo con el hacha. Samuel, el incansable timonel que siempre estaba jurando con soeces palabras. Fogones Jordan, el cocinero que hacía un bacalao que envolvía todas las estancias y camarotes de mi interior con un olor muy agradable. Pero yo siempre recordaré a un joven grumete llamado Billy, un niño con no más de 15 años que solía hablar por las noches bajo la luz de la luna encubierta con su madre. Una madre a la cual había perdido a la pronta edad de 8 años. Dudo mucho de que este niño acabe siguiendo los pasos del corsario Calzarrojas. No creo que lo haga, mientras siga teniendo corazón.